Bueno, muchas gracias por ese ánimo, porque les voy a contar que estoy un poco abrumada. He escuchado tantas cosas tan técnicas e interesantes. Muchas no he entendido absolutamente nada, pero algunas otras sí. Por ejemplo, las preocupaciones tan diferentes que tenemos los seres humanos. Eso es interesante, sentarse un poco a pensar. Mientras algunos muy preocupados por el cloud computing, cómo se trabaja o se archiva o se guarda en la nube y la seguridad, yo sigo preocupada por qué los estudiantes viven en las nubes. Y cómo los profesores parece ser que no hacemos nada para que se bajen de esas nubes. Entonces son preocupaciones nubescas bastante diferentes. Bueno, yo quiero hablar con ustedes. Ay, mira la tecnología tan interesante. Pero cuando tienen que hablar las mujeres o los profesores pasa esto siempre, ¿no? Yo por supuesto no tengo la contraseña. Pongámoslo en el computador nuestro y lo conectamos. Bueno, ¿qué quiero comentarles yo o hablarles? Esta charla, esta conversación con ustedes se llama de los face to face a los Moodles, que se refiere bastante a los docentes. ¿Cómo hacemos para que los docentes hagan un tránsito de ser el docente exclusivamente cara a cara a un docente más Moodles? Es decir, un docente que trabaja en plataforma. Para el caso que nos ocupa, nosotros matriculamos con Moodle porque nos parece que nos tiene muchas ventajas para el trabajo docente en la universidad. Pero los docentes hacemos muchas cosas exóticas, ¿no? Nosotros cambiamos los contenidos, cambiamos metodología, hacemos unas elucubraciones teóricas grandísimas acerca de cuál es la didáctica más apropiada por asignaturas, pero la realidad concreta es que nuestros estudiantes, pese a todos los esfuerzos didácticos, académicos, pasan 8, 10 semestres en una universidad y el conocimiento que adquieren es absolutamente frágil. Se olvida muy rápido lo que se aprende y lo poco que se aprende parece que tiene una altísima obsolescencia, como que no sabe mucho en qué aplicarlo. Y la pregunta que todos nosotros nos hicimos al día siguiente de graduarnos y sobrevivir a la fiesta de grado fue: ¿y ahora yo qué hago? ¿Y yo qué sé realmente? Y viene por ahí un trauma que dura como por ahí 2 meses en que uno no sabe qué es lo que puede hacer con todo ese trabajo de 10 semestres o de 8 semestres en la universidad, donde la inseguridad es máxima. No sabemos mucho qué hacer con eso. Entonces la pregunta permanente de los docentes es, bueno, ¿y qué hacemos? Y cada día parece que antes de encontrar la solución a los problemas, surgen nuevos problemas. El problema que tenemos ahora es un problema aparentemente sencillo. Todo acto pedagógico o educacional en general es profundamente comunicacional. Pero la realidad es que hoy estamos cada día más incomunicados con nuestros estudiantes. Nosotros, en el mejor de los casos, somos migrantes digitales. Porque uno, antes de los 40, es difícil que llegue a tener un cierto peso en una universidad. Somos migrantes digitales. Claro que a mí eso me pasó hace mucho rato, ¿no? Somos migrantes digitales y nos enfrentamos a un proceso comunicacional con unos nativos digitales. Ahí hay un quiebre terrible en cómo nos entendemos. Entonces un poco es eso lo que yo quiero comentarles a ustedes. ¿Todo docente que usa Moodle es un Moodle? Sí. Sí, soy un Moodle. Otra cosa es preguntarme que si soy un innovador. No. Por usar Moodle no soy innovador. Depende. ¿Y de qué depende? De la capacidad de innovación que yo tenga en lo que hago como docente. Porque necesariamente tenemos que partir de pensar que las plataformas, cualquier plataforma, la que sea, y las tecnologías o las técnicas, o como usted quiera llamarle, todas las herramientas tecnológicas no generan innovación educativa por sí solas. Esto que le digo yo a mis docentes: mire, usted puede tener un curso absolutamente hollywoodense en el tema del uso de la tecnología, y usted diga ¡chu! Y se apague la luz. Usted presente y le salga no sé qué cosa.
puede ser hasta más entretenida, ¿listo? Pero eso no significa que usted es una reflexión pedagógica previa, que lo que nos interesa es qué. No ser tan vistoso de pronto, pero ¿qué nos interesa? Que ese individuo que se llama estudiante, que pasa con nosotros 8, 10 semestres, tenga un valor agregado a cuando entró. Un valor agregado en términos de ser humano, en términos de ciudadano, pero también en términos de aprendizajes, de contenidos o aprendizajes disciplinares, ¿ya? Entonces, no, depende. Ahí voy yo en el depende. Moodle a nosotros nos parece importante porque como plataforma, y de hecho la utilizamos, ¿no? Porque permite innovar las prácticas docentes. Miren, permite innovar las prácticas docentes. Pero también un profesor tradicional puede hacer su curso perfectamente tradicional en Moodle. Es decir, cambia el tablero y cambia la tiza. La tiza se llama ratón y el tablero se llama pantalla. Pero es exactamente lo mismo y no estamos haciendo nada. Es decir, que el conocimiento va a seguir siendo frágil, desactualizado, que se olvida muy rápido al estudiante. O sea, no vamos a solucionar el problema esencial. Bueno, entonces uno dice, ¿qué es innovación? Yo preguntaba en la universidad a mis colegas y a los estudiantes, ¿qué es innovación para ustedes? Y la mayoría, yo creo que tienen que pagar esto. La mayoría hablaba de innovación como incorporar tecnología. Y eso es mucho más común de lo que ustedes creen. Innovar es sinónimo de tecnología. Entonces el problema se reduce a comprar tecnología. Y hay muchas universidades en Colombia, no las menciono, pero algunas nos comentan, muchas universidades que han comprado muchísima tecnología y los profesores dicen, bueno, ¿y eso como para qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya? Entonces, nosotros estamos hablando de una innovación específica de las muchas que pueden haber. Nos interesa la innovación educativa, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos que comprende la innovación educativa? Comprende ideas, procesos, estrategias, bueno, lo que ustedes quieran, pero que nos permite renovar, modificar que nuestra práctica, o esto me tiene que apuntar, ¿cierto? Uy, no soy muy tecnológica yo. Esto, la práctica educativa. Todo aquello que nos permite modificar, positivamente por supuesto, ¿cierto? En términos de que la gente aprenda, que se incremente la calidad educativa, estamos hablando de que es un proceso de innovación. Pero ese proceso es muy largo en educación, no es tan fácil. Es largo, requiere mucho reflexión permanente, observarse a sí mismo, permitir ser observado por otros. Porque los docentes nos pasa mucho que siempre queremos tener la palabra. Porque venimos de una cultura que ya nos ha diseñado nuestros imaginarios. Una cultura que nos ha enseñado que el proceso educativo es básicamente un proceso transmisional de información desde una persona que sabe mucho, o al menos más que el estudiante, y que se llama profesor, y unos individuos que están al frente que se llaman los estudiantes, que son receptivos frente a esa información que da el profesor. Incluso los más antiguos que estamos aquí, los más viejos que estamos aquí, pues yo no voy a decir que usted profesor, pero más o menos los que somos como medios vecinos de cumpleaños, uno hacía cosas tan absurdas como, uy no, ese profe es buenísimo, es que es una pepa, pero nadie le entiende. Lo decíamos con mucha frecuencia. Y los profesores decían, el 5 es para el libro, ¿sí o no? Todos nos acordamos. O sea que la opción de una calificación máxima era mínima, o el 0, el 5 para el libro, el 4, y uno quedaba como con el 0, con el 1, más o menos ahí con esfuerzo. Entonces eso es difícil. Pero cambiar de ese tipo de profesor que tenemos ya metido en el ideario nuestro, en nuestro imaginario, al profesor que necesitamos hoy, es un cambio mental. Y todo cambio mental es muy complicado y es muy difícil. Si no piensan solamente en la crianza de los hijos. Que una chinita de 16 años diga, no, es que voy este fin de semana de vacaciones con mi novio. Acuérdense, nosotros hay visita de sillón a sillón, pero al frente, ¿no? Uno al frente del otro.
Entonces, esas mamás de hoy les queda bien complicado entender que la niña que no ha salido del colegio se vaya con su novio de vacaciones o de fin de semana. Eso es complicado. O sentarse a hablar con ella, mijita, pero no se olvide llevar ciertos adminículos para su paseo. Eso es como difícil. Bueno, por eso que la innovación educativa, lo dice muy bien este autor Escudero, lo dice muy bien, que es una lucha, es una batalla que hacemos los educadores en general contra esa realidad de la educación, de las universidades, que ha permitido siempre que lo mecánico, lo rutinario, lo que se hace siempre, esa inercia habitual, permanezca en el tiempo. Tal es así que nosotros, los que somos docentes universitarios, tendemos, aunque nos hagamos los modernos, tendemos a repetir cómo nos enseñaron a nosotros. Y eso no nos digamos mentiras, uno tiende a hacer lo mismo. Pero entonces antes nos decían, es que es el profesor con el cuaderno amarillo o el profesor con las hojas amarillas, ese era el dicho. Hoy no es el profesor con los cuadernos amarillos porque para eso lo tiene internet, ya lo digitalizó, pero entonces es exactamente el mismo programa viejito. Un cambio mental implica, esa gráfica es muy buena, es muy clásica, esa la encuentran ustedes en internet a cada rato. Esa, o la ignore, pusimos los derechos de autor. Porque esa es la última moda ahora, ¿cierto? ¡Ay, corchada! Eso implica un cambio mental, de tener todo organizadito. Yo voy a enseñar como me enseñaron a mí, mi profesor en matemática fue buenísimo, entonces yo voy a hacer los mismos ejercicios de él, tan. Es desorganizarse eso que tenemos y volverlo a armar de otra manera. Eso es un cambio mental, es un proceso muy complicado, es doloroso. Para los docentes es doloroso, porque de un día a otro es como ustedes han visto que hacen los magos, que tienen hartos vasos encima de una mesa y cogen el mantel y hacen... Y ya los vasos ahí milagrosamente, es como si ustedes le dijeran, le vamos a coger el mantel y usted está parado arriba con todo lo que sabe, con todos sus cuadernitos, sus libros, el vademecum del profesor, y le vamos a hacer así. Ninguno piensa que puede quedar parado otra vez, ¿no? Nadie lo cree. Entonces es doloroso porque es quitarle el piso. Es decirle, usted lo ha hecho, cree que lo ha hecho bien, probablemente lo ha hecho muy bien, pero eso ya no le funciona y usted hace unas clases donde el estudiante, el que no está chateando, está haciendo X cosas y usted cree que tiene un computador, algún programa muy importante en la plataforma, que son los mismos ejercicios que antes se lo entregaba en papel, pero un estudiante usted le ayudó a que pasara el curso que le digitalizando los ejercicios, pero son los mismos. Sí, no se ríen, pues hay que es cierto. Ya, y el chino pasó, no aprendió matemática, pero escribe rapidísimo los ejercicios. Ya, entonces son los mismos con los mismos. Bueno, entonces una innovación educativa supone varias cosas sencillas, pero que se nos cuesta mucho, nos dificulta hacerlas, ¿no? Una revisión permanente de nuestra propia práctica. A veces los docentes nos olvidamos después que llevamos muchos años de docente y normalmente hacemos las mismas asignaturas, desarrollamos las mismas asignaturas, se nos olvida preguntarnos cosas acerca de nuestra práctica. Ya un docente de 15 años no se pregunta cómo será que lo estoy haciendo. Y uno le dice, profe, pregúntale a los estudiantes, ¿cómo lo perciben? ¿Ves qué tal le voy a preguntar yo a estos chinos? No, yo no se los pregunto. No se los pregunto porque eso es establecer una relación diferente con ellos. Después va por el respeto, por las relaciones de poder, pasa por todas esas cosas, por las inseguridades. Cuando hoy los chinos llegan, para puro corchar al profesor, la diversión de los muchachos es, ven el tema que sigue el profesor, les pasa mucho a los profesores de Derecho en nuestra universidad. Pero dicen, sí, es que el Código Penal, el artículo 135 expresa tal cosa. Profe, fue demandado ayer el artículo 135 y la Corte Constitucional dice, y el profesor, se parece que el problema no es la transmisión de contenidos porque siempre vamos a estar fuera de foco. Reflexión desde la práctica. Entender que lo que nosotros hacemos es perfectible siempre. Siempre lo podemos hacer mejor. Siempre. No es acabado nuestro trabajo. Por eso que el ser docente es complicado. No es aprenderse un nuevo software y ya, es complicado.
¿ya? Y esa innovación educativa supone entender que siempre será un proceso perfectible, es un proceso inconcluso, nunca llegamos a la verdad revelada, nunca llegamos a la mejor clase. Nos vamos aproximando, sí, a hacerlo mejor. Que requiere una intencionalidad, no una innovación educativa. Ay, yo ya estaba leyendo el Pato Donald y se me ocurrió, ay no, esa es una innovación educativa importantísima. No, eso requiere estudio, persistencia, para que pueda la innovación permanecer un poco en el tiempo, porque si no, es un chispazo que no tiene asidero. Y por supuesto el cambio de concepciones, que es lo más complicado. Nosotros, ¿qué hemos visto en nuestra experiencia? Hacer un proyecto que lo conté ya aquí una vez, de incorporación de tecnología con los profesores. Nosotros, ¿qué hemos visto? Que es muy fácil, y estamos todos metidos en esto, es muy fácil hacer alfabetización digital. Entonces cogemos los documentos de la UNESCO donde nos dice un profesor universitario debe tener estas competencias básicas, las TIC, para poder sentirse alfabetizado. O le aplicamos la encuesta del MINTIC donde habla de ciudadanos digitales, entonces decimos ya ahí estamos, más o menos sabemos cómo van nuestros profesores. Esto todo lo hacemos en las universidades. Los cursos que les hacemos para aprender a manejar plataformas, para la wiki, bueno, todo lo que ustedes quieran, lo hacemos. Es una necesidad. Pero esto no es innovación. El docente aprende a usar las tecnologías. Ahí no hay nada de innovación en la práctica docente. También hay un proceso de adopción y de adaptación de tecnología. Aquí se nos mueve la mayor parte de los profesores cuando uno empieza esos proyectos de incorporación de TIC al trabajo en aula, que es un docente que integra las TIC pero en su formación tradicional. Es decir, si antes yo los hacía leer un libro, pues ahora pongo el libro en la plataforma. Si antes yo les hacía, hagan trabajo en grupo, ahora me invento una wiki y les digo cómo, como ellos saben manejar la wiki, porque están alfabetizados, entonces lo trabajan con sus estudiantes. Pero es el mismo curso tradicional, ahora con apoyos tecnológicos y en plataforma. Entonces el docente sí ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos un grueso ya de docentes que van ahí, ya por lo menos la conocen, están haciendo la adoptan y están haciendo unos pequeños pasos de adaptación de la tecnología. Este paso ya es más complicado, que el docente se apropia, ¿cierto?, de esa tecnología, y aquí el docente ya diríamos que empieza a hacer innovación realmente. Aquí ya empieza a hacer innovación. Se apropia la tecnología y diseña actividades de formación de sus estudiantes que no serían posibles sin tecnología. Aquí estamos empezando a tener un cambio. Y realmente la innovación es cuando el docente usa esas herramientas tecnológicas de una forma novedosa, distinta, útil. Ahí ya empezamos a hablar nosotros de innovación. Pero la mayoría, si uno es sincero, se mueve en la base y un poquito para arriba. El ámbito de la innovación educativa, pues es todo el proceso educativo como tal. Podemos tener innovación en los recursos, en los materiales, en la didáctica, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza, en la misma formación docente. En todos esos ámbitos son como los escenarios en los cuales nosotros podemos hacer innovación en educación. Pero el problema es, bueno, yo tuve varios problemas para venir acá, ¿no? Primero el formato, yo soy muy aconductada, de vez en cuando, pero el formato ese que nos dieron, ¿ustedes han mirado el formato de las presentaciones que nos enviaron? Tiene cerebros, tiene, ¿qué más encontraron? Letras, ¿qué más? Unas cosas rarísimas que yo no sé cómo se mezclan entre ellas. Y rosaditos. Bueno, pero en esta sí me desaconducté porque no supe cómo hacerlo. Bueno, miren, pero ¿por dónde empezar todo esto? Miércoles. ¿Por dónde empezar? Miércoles. Me emocioné. ¿Por dónde empezar? Podemos empezar, no dije grosería, dije miércoles, que es un día de la semana. ¿Por dónde empezar? Por los procesos de enseñanza y aprendizaje. De paso, por lo que nosotros educadores son dos procesos diferentes, ¿no? Por los procesos de enseñanza, nunca pongan enseñanza / o enseñanza / aprendizaje, porque son dos procesos distintos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Empezamos por las TIC como tal.
Empezamos por los contenidos. ¿Por dónde empezamos? Eso, por ahí es donde hay que empezar, porque estamos hablando que es un cambio mental y es importante empezar por las personas. Si las personas no tienen un cambio actitudinal favorable podemos comprar todos los espacios en las nubes que quieran, toda la tecnología que quieran, pagar por todo y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Estoy segura que después de esto no le dan ninguna tarjeta de 30 dólares. Me la van a quitar. Me van a vetar. Bueno, miren. Esto es una cosa media rara, pero es muy sencilla. Esta es un poco la tendencia que hay en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Es la tendencia, que si ustedes la ven con cuidado, es como ver el triángulo de otra manera. Tiene que ver con eso también. Aquí podríamos meterle también el currículo, de un currículo rígido a un currículo flexible, de una universidad semestralizada, donde al estudiante le dan su horario para el semestre 1, el horario para el semestre 2, el horario para el semestre 3, llena de prerequisitos de una asignatura con otra, sin posibilidades de muchos cursos opcionales, sino que esto es lo que usted tiene que aprender de principio a fin, donde tiene que hacer una tesis de grado que nadie la va a leer y juran que corren las fronteras del conocimiento. Entonces los muchachos ya saben, las mandan a hacer. Bueno, y el asesor de la fábrica es alguien conocido de los mismos profesores. Entonces los profesores recomiendan dónde les pueden ayudar. ¿Listo? Donde salen después los correctores del estilo, esos seres humanos tan exóticos en la vida, correctores de estilo, que le cambian a usted toda la idea. Y uno dice, no, yo quiero decir que el estudiante está en la nube ahora más que nunca. No, es que no se puede decir eso porque Bueno, esto va así, pero entonces va de esta manera, de un docente, que hoy le decimos instructor. Me declaro instructor en algún momento de mi vida. Los que quedan están por ahí en el SENA. ¿Ellos se llaman instructores o no? Ah, yo no he dicho nada diferente a eso. ¿Ellos se llaman instructores? Entonces, desde un señor profesor instructor, ¿listo?, que le interesaban unas tecnologías que le permitían ¿qué? Transferir la información en forma confiable. Aquí surgen los libros, ¿cómo se llama? Los textos guías. ¿Ustedes se acuerdan de los textos guías? Y el profesor de democracia, por ejemplo, o de constitución política en los colegios, en las universidades, echaba cuenta de la importancia de los textos guía. ¿Qué es más antidemocrático que un texto guía? Una sola versión de la realidad lineal, sí te pareja, ¿ya? Pero trabajamos con textos guías. Si no, ese libro de matemáticas que todos aprendieron, yo no estudié aquí. ¿Cómo se llama el libro gordo? Que todos lo tienen en la casa. La álgebra de Baldor. ¿Ah? El álgebra de Baldor. Todos se la aprendieron de memoria. Entonces los profesores sacaban ejercicio del álgebra de Baldor y hacían su texto personal, su texto guía, igual con las respuestas al final. Entonces uno estudiaba al revés, ¿verdad? Estudiaba el resultado primero y después buscaba el ejercicio. O se dividía con los estudiantes. Y todos tenían después todos los ejercicios y por más mal que uno le fuera sacaba un 3 porque imposible no memorizar 70 de los 100 ejercicios. Sacaba un 3. Bueno, aquí tenemos ubicadas muchas cosas que conocemos. Tenemos el tablero, tenemos el texto guía, bueno, etc. Hay un tránsito hasta acá, donde el docente ya no tiene esa preponderancia, no ha desaparecido, sino que ya estamos hablando que la educación, la formación debe estar centrado en el alumno. Y por eso que hacemos todos los discursos teóricos, que las metodologías activas son buenas, son importantes, por eso que trabajamos, hemos recuperado hoy en día trabajar con los modelos cognitivos, que hubo una época que los despreciamos muchísimo, hoy lo estamos queriendo de nuevo. Entonces, centrar en el alumno con unas tecnologías mucho más interactivas, entrar la plataforma, entrar todas esas wikis, entrar los foros, etcétera, porque tenemos que, como funciona el docente, apoyar el desarrollo de competencias. ¿Estamos todos en este cuento? Tenemos que trabajar
no digamos que hay que enseñar. Yo tengo compañeros que dicen que hay que enseñar competencia, uno no enseña, ¿cierto? Entonces uno, y en sus 3 dimensiones y todas esas discusiones que tenemos nosotros acerca de las competencias, estamos aquí. Es como si fuéramos en el segundo escalón de la pirámide, estamos adoptando y adaptando tecnología, pero tenemos que ir hasta acá. Trabajar realmente en tecnologías colaborativas. Colaborativa significa esto, significa que lo que vamos a hacer, ese proceso de enseñanza, está centrada ni solo en el instructor, no desaparece tampoco, porque la colaboración es entre todos, ni solo en el alumno, sino que está centrada miércoles, jueves. Por decirlo de alguna manera, es que yo me hago la que veo, pero soy ciega, o casi ciega. Está centrada en la colaboración en el grupo. De todo lo que hoy tenemos todavía como discurso, el aprendizaje colaborativo, el estar tú a tú con el estudiante, el construir el conocimiento, debe volverse realidad. Esa es la tendencia que estamos hoy en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Donde vemos que el marco de todo es la web, es la internet. Yo pienso que Moodle es muy útil. ¿Por qué es útil Moodle? Porque nos permite, esta plataforma nos permite recursos, muchos recursos de apoyo, nos permite construir un escenario apropiado para comunidades de aprendizaje. Esto es clave, comunidades de aprendizaje. Pero miren que a los docentes nos cuesta mucho intentar que los estudiantes aprendan a trabajar en forma colaborativa, no cooperativa, colaborativa, porque nosotros tampoco lo hacemos con nuestros compañeros. Entonces uno tiene en las universidades las áreas, pero entre ellos mismos al interior de un área es muy difícil que hagan aprendizaje colaborativo. No hemos sido formados así, y es cambiar una cultura de siglos a una cultura que es propia de los últimos 10 años. Es un proceso de aprendizaje duro y menos un aprendizaje colaborativo con los estudiantes. Es más difícil ponerse en el mismo nivel con los estudiantes. Y ustedes no se imaginan lo chévere que es. Se nos quita unas responsabilidades, es como quitarle un bulto encima, desde la apariencia, profesor, para que nos crean que sabemos, ¿ya? Antes acarreábamos, a mí me tocó eso, porque soy bastante vieja, con unos libros, bueno, eso no hay que decirlo, con unos libros cortos debajo del brazo y pasearse unos serios por la universidad. Acuérdense que algunos, especialmente los de biología, que no hacíamos un solo experimento, pero todos nos poníamos bata porque era de un caché, pones una bata blanca, ¿ya? Y con los libros gordos debajo del brazo, un microscopio lleno de polvo, pero no importa, daba un cachete, un escritorio con microscopio y todas esas cosas, ¿ya? Entonces ahora no, el profesor al principio se paseaba con un computador grande, ¿cierto? Que lo paseaban como torta, así abierto, por toda la universidad. Ya no, ya es el iPad. Entonces la competencia es quién lo tiene más pequeñito y más delgadito, ¿ya? ¿Por qué miran al vecino? Están mirando a la profesora. Es como así, como una cajetilla de fotos. Bueno, nos permite también crear ese entorno virtual de aprendizaje. Eso es muy útil. Nos da las posibilidades. Claro que si ahí ponemos basura, pues lo que queda en la plataforma es basura, ¿no? Pues ya lo sabemos. Eso lo dice el dueño de Moodle, el creador. A mí me gusta que digan el dueño, porque el dueño somos todos, dice él. Él es el creador de la plataforma, la ha seguido construyendo. Es un tipo muy interesante, léanse la biografía, más que las cosas técnicas. Uno aprende mucho leyendo biografía de las personas. Es un tipo muy interesante, por supuesto, él no tenía formación en educación ni nada de eso, y desarrolló la plataforma y llegó a un punto en que decía, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo para que cosas que le sirvan a la educación puedan entrar aquí? Eso no lo hace cualquiera, pues que es un genio. Se retiró, dejó el cuento así en suspenso, y 2 años, y en 2 años, yo me morí 5, en 2 años hizo maestría y doctorado. Eso ya les da a ustedes la idea, en educación, ¿no? Ya les da la idea que es un tipo inteligente. Entonces esta es la respuesta que él da a una pregunta que le dice, es una entrevista del año 2008, la pueden ver en internet, y le preguntan a él, ¿usted cree que Moodle realmente ha revolucionado la educación? Y él dice esto, Internet es el que está cambiando cómo se educa. Moodle solo enseña cómo usar Internet. Y se explica mucho más, pero a mí me parece importante que lo diga pues el que diseñó, ¿no? Normalmente uno defiende sus cosas a capa y espada y dice, claro que si no fuera por Moodle, no sé, no, es Internet. Eso es muy claro.
¿Qué se trata nosotros en educación? De crear ambientes educativos hoy, crear ambientes educativos extendidos. La tendencia en las universidades colombianas no es que todas pasen a ser virtuales, ¿no? La tendencia es que tengan una modalidad intermedia, lo que llamamos B-Learning. Esa es un poco la idea, que no estén todo el tiempo en la universidad los estudiantes, pero que siga siendo una formación con un bastante peso presencial. Es muy difícil creer que las universidades que nacieron presenciales se vayan a la virtualidad completa. Eso no es fácil creer que va a suceder en Colombia. Independiente que hay muchas que están haciendo desarrollos paralelos, ¿ya? Y tienen, digamos, 10 programas virtuales y tienen 15 programas presenciales. Esa mezcla se está haciendo, como la tendencia de todas las universidades sí sean netamente presenciales a que los posgrados sí sean virtuales. Esa es como un poco la tendencia en Colombia. Pero ¿qué nos interesa? Que esos ambientes educativos sean extendidos de la presencialidad a la no presencialidad, que el aula de clase se pueda expandir, pueda crecer. Cuando el muchacho sale, es como si el aula lo encontrara en todas partes, que el campus universitario fuera el aula completa, que la ciudad, que la provincia, una universidad como la nuestra de 6.000 estudiantes, una universidad de provincia, nosotros estamos en Ibagué situados, una universidad de provincia de carácter regional, ya no entiende que su campus es el campus físico. Campus es el mundo, así somos las universidades, el mundo. Y nosotros los diplomados que hacemos en TIC, como todos ustedes, para nuestros docentes, tenemos estudiantes de otras partes, de otros lugares hasta lejos. Todo lo que ustedes, un profesor nuestro está muy feliz porque un video que él tiene para trabajar en clase, se lo han visto yo no sé cuántos miles de veces y él dice que ya está mejor que Brad Pitt, ¿no? Pues sueña mucho el pobre hombre, pero bueno. Los ambientes educativos deben ser flexibles, deben ser colaborativos, ese es el desafío. Pero esto es el ancla nuestro, ¿ya? Para innovar, más que tecnología, se requiere esa reflexión del docente para que entienda que sus roles, los roles que él va, tanto los docentes y los estudiantes, ¿no? Que eso que va a hacer ahora le implica cambiar a sí mismo cómo se veía, es un nuevo rol del docente. Y también requiere tener nuevas competencias para eso. Hay una competencia que parece boba, pero los profesores y los estudiantes nuestros lo han desarrollado. Digo en mi caso, el buscar buena información. Eso nomás. Sencillito, sencillito. La primera vez que yo estoy aquí con los 3 ingenieros que trabajan conmigo, gracias a Dios que ellos saben de eso y no yo, porque estos muchachos viven conectados, les cuento, son egresados de la misma universidad. La primera vez que me enseñaron a mí me enseñan de primeras. Si yo aprendo con lo bruta que soy, les digo, puede aprender cualquier persona en esta universidad. Entonces, la primera vez que aprendimos ecuaciones de búsqueda, que para ellos es absolutamente normal, y para muchos de ustedes que son jóvenes, yo me maravillé, que cuando puse a pensar en significativo ya no me salieron 2 millones de informes, que uno no tiene un criterio siquiera para seleccionar cuál valdría la pena siquiera ojear, ¿ya? Uno hacía unas cosas complicadas, buscaba por autores, pero eso es muy fácil usted llega a lo que tiene que llegar. Pero eso hay que aprenderlo. Bueno, ese docente nuevo que llamamos el docente 2.0, los docentes dicen, pero ¿por qué deberíamos ser como 5.0? Porque vamos a ser mejores, ¿no? Lo asumen con nota. Ese docente 2.0, esos son los paradigmas que hay que vencer. Tiene que ser, imagínense, rajado docente y le decimos que es del siglo XXI. Bueno, este docente como competencias, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer varias cosas. Primero tiene que él formar parte de grupos, redes y comunidades. Los docentes brujeamos en muchas partes. Nos inscribimos en LinkedIn para brujear, quienes están ahí. De pronto encontramos exnovios, amigos, pero muchas redes que hay por ahí, redes académicas. Nos inscribimos, pero no somos activos en términos de generar debates, controversia, aportar documentos, porque todavía tenemos dificultad del trabajo colaborativo y el grupo, ¿ya? Ese docente debe aprender a facilitar el aprendizaje con tecnología a los propios colegios y por supuesto a su alumno, y él debe entenderse a sí mismo como en un proceso permanente de ser mejor, de aprender más. Nosotros todos nuestros programas los ponemos dentro de un plan de mejoramiento continuo. Esto es clave, aprender a reconocer, evaluar,
distintas fuentes de información. No se trata solo de brujear. Bueno, ya no digo brujear porque me regañan mis muchachos, lo que sí es vigilancia tecnológica. Y la arquitectura, ellos me soplaron que pasara lo que pasara, yo tendría que decir que la arquitectura de Moodle era muy útil para los que nos interesaban. Ya se me olvidó. Y ser capaz de diseñar nuevos ambientes de aprendizaje. Esos son desafíos de nosotros como docentes, para poder medio ubicarnos en este siglo. La intencionalidad educativa es la que nos define el uso de las tecnologías y el uso de la web como un escenario de aprendizaje. La intencionalidad educativa. Eso nos lleva a decir que la discusión es pedagógica, no es tecnológica, es pedagógica. Cuando estamos formando gente, no estamos vendiendo productos ni cosas de esas. Estamos en una universidad formando a nuestros estudiantes. Nosotros son otros escenarios perfectamente válidos, pero el escenario nuestro es eso, en una universidad formando estudiantes. Si la discusión prioritaria entonces pedagógica y no tecnológica, la pregunta del millón es, si asumimos que el otro es cierto, la pregunta del millón es, ¿cuál es la propuesta pedagógica que sea más permeable, que sea menos rígida, que sea más flexible para permitir el uso de estas herramientas tecnológicas? Nosotros decimos los enfoques constructivistas. Porque eso va desde el vilipendiado y pobre Piaget, pero también está Brunner, también está Vygotsky, o sea, tendencias muy diferentes al interior del mismo constructivismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿pero qué nos interesa rescatar? Nos interesa rescatar cosas como esta. Que el ambiente de aprendizaje debe permitir diferentes perspectivas de la realidad. ¿Qué mejor que una ayuda de internet para lograr eso? Una plataforma que nos permita eso, tener diferentes perspectivas de la realidad. Claro que nos ayuda mucho. Enfocarse en tareas que sean realmente las tareas importantes. No hacerle estudiante que pase, por ejemplo, el curso de ética en la universidad. A ningún estudiante le gusta. Y este país, ¿cómo está necesitado de ética frente a los tremendos problemas que tenemos nosotros de corrupción, de falta de transparencia, de todo lo que ustedes quieran? ¿Cómo necesitamos y creemos que esos cursos de ética en algo podrían ayudar? Pero si empezamos un curso de ética, en lugar de trabajar sobre dilemas éticos, que sería una tarea auténtica, empezamos a hablarle de Platón a un estudiante de ingeniería civil, ténganlo por seguro que el concepto de ética a él le va a pasar resbaladito, y después el ejercicio profesional no va a aprender a manejar dilemas éticos, no va a tener las herramientas para discutir eso ni argumentar. Bueno, la experiencia también permite crear nuevos modelos de la misma realidad y nuevos modelos mentales. Y el aprendizaje, por supuesto, de ser activo, todo eso lo permiten este tipo de modelos. Hay unas tecnologías que nosotros llamamos estrellas, por ser muy coherentes con los enfoques constructivistas y que están muy bien planteadas al interior de la plataforma, que son todas las redes sociales, todas caben, son todas las wikis y son todos los blogs. Nosotros hemos ensayado mucho en trabajar en blogs con estudiantes y vieron ustedes el éxito tan tenaz que tiene con los muchachos el trabajar en blogs y la facilidad para el profesor hacerle seguimiento al interior de un blog de todas las actividades del estudiante. Esas son, después de estar trabajando ya algunos años con los docentes, nosotros formamos docentes. Yo dirijo un centro de innovación educativo al interior de una universidad que nos dan como función básica la formación continua de los docentes. Esto se llamaba de face to face a los Moodle, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar de ese profesor cara a cara a esos profesores que trabajan en plataforma. Ahí hay un proceso de innovación. Y ese proceso de innovación tenemos algunas ventajas aquí de trabajar en plataforma para ayudarnos a hacer ese paso. Ahora ustedes podrían preguntar, ¿pero puede innovación educativa sin tecnología? Pues claro. ¿Puede haber innovación educativa con tiza y tablero? También. ¿Quién ha dicho que no? El problema es que en el mundo actual necesitamos una innovación que se pueda alimentar a sí mismo también en forma rápida, continua. Y la realidad es mucho más cambiante de ese profesor de tiza y tablero que iba, entre que borraba el tablero ya había pasado. Nosotros estudiantes, acuérdense que le calculábamos al estudiante y al profesor. Le decíamos al profesor anterior, no borra el tablero, profe, váyase así nomás.
porque calculábamos que el otro se demoraba 5 minutos en borrar el tablero, otros 5 en sacudirse porque iba de saco y corbata y normalmente vestido oscuro. Entonces así eran las cosas, ya no es así. Entonces la plataforma nos sirve ¿por qué? Porque ayuda a incrementar paulatinamente la calidad de la formación, incrementa la motivación del estudiante. El estudiante hoy no está más de 5 minutos atento en algo. El que diga lo contrario, por favor, que lo pone. Nosotros hemos probado que no está más de... Es multitarea. Los muchachos hoy son multitarea. Son más polifuncionales que nosotros. Ellos hacen 10 cosas a la vez. El muchacho puede estar haciendo una tarea, pero a la vez está chateando con la novia y a la vez está con los audífonos puestos. Nosotros o chateamos, todavía somos de la generación muchos que si estamos chateando esperamos que nos respondan. Dicen que soy yo nomás que lo hago, pero revisen ustedes cómo lo hacen. Esperamos la respuesta. No, los chinos están en 20 cosas a la vez. Es importante esto, trabajar un estudiante motivado, un estudiante que obviamente va a rendir más, tiene más energía para superar las dificultades y todo lo que sea medios visuales, medios digitales que requieren permanencia corta de atención nos ayuda mucho. Un profesor me ofrecía, pero es que yo le puse un video y mira que yo me pasé así como de reojo y los vi que estaban haciendo otras cosas. Profesor, ¿de cuánto tiempo es el video? No, apenas 45 minutos. Ah, profesor, usted hizo la introducción al video, pero ¿para qué si el video lo hice todo? Ah, usted le hizo una guía en qué deben fijarse. No, pues que vean el video, ¿no? Entonces hay que conducir, dar retroalimentación, el mismo video ustedes lo pueden partir. Si es tan importante que vean los 45 minutos, pues divídalo el video. Pero esas cosas hay que aprenderlas, ¿no? Cortar, comentar, destacar cosas, pueden subtítulos si quieren, lo que quieran. Bueno, esto es lo que es nuestro docente. Desde la experiencia nuestra, de un proceso que lo hacemos en 4 fases. Formación en tecnología al profesor. Yo con mi deformación en pedagogía, pues yo le hago un módulo de pedagogía también, ¿ya? Y es decir, ¿por qué en la discusión es pedagogía y no tal? Estudian 4 semanas, un mes estudian esto. Es totalmente virtual en este momento, pero empezó e-learning. Porque al comienzo nos pasaba, y en todos ustedes deberían empezar los e-learning seguramente, como eran compañeros de la universidad, estaba virtual, pero igual iban a la oficina a preguntarle por la tarea. ¿O ya recibieron la tarea? ¿Ya me la corrigieron? Y cuando empezamos a poner notas fue la fantasía más espectacular, porque discuten peor que los estudiantes por la nota. Todos somos iguales. Todas son iguales, dice él. Pero no, todos son iguales, todos los profesores somos iguales. Bueno, entonces, nosotros tenemos algunos datos, como por ejemplo, que el docente está tan aconductado, el docente universitario, pilas, desde nuestra experiencia, no quiero decir que sea generalizado, está tan aconductado en su labor docente que para cometer cualquier trabajo innovador se considera un trabajo extra que le va a significar mucho tiempo extra de trabajo, requieren reconocimientos. Y nos dimos cuenta que no necesariamente económicos. Nosotros llamamos reconocimiento objetivos, que sería, mire, usted lo vamos a mandar a un curso, ¿ya? O X cosa. Pero lo que le gusta más es el reconocimiento subjetivo. Y para eso llegamos a una feria que hacemos todos los años, donde él expone sus innovaciones, pero con sus pares, con sus amigos, y cuenta sus anécdotas y todo, y ya esa cosa se nos agrandó, y va gente de otras universidades y comparten. Eso para él, visibilizarse es muy bueno, y si uno tiene una plataforma, se pueden visibilizar más los profesores, es genial, porque parece ser que los docentes tendemos a ser un poco como yo y con mi práctica ahí, y sin comentarla, y hay cosas que ellos las ven como tan niñas, tan bobas, pero cuando las ven otros docentes le dan un valor importante. Eso es interesante. Ya lo dijimos que es una discusión pedagógica. Esto tal vez sea interesante para ustedes. Nosotros asumíamos con el discurso de los nativos digitales versus nosotros los migrantes digitales, que iba a llegar un estudiante, nuestros estudiantes son muy jóvenes, entran de 15 y 16 años a la universidad. Entonces son muchachos que
no saben mucho ni siquiera por qué estudian eso. Y más encima entran, como en todas las universidades, que entran no a la carrera, sino que a la formación de las básicas, ¿no? De todos los de ingeniería entran las matemáticas, la física, y ellos ni siquiera se entusiasman porque no saben a qué carrera, cuál es su carrera, cuál es el objeto real de su carrera. Entonces entran porque el papá es ingeniero, el papá es abogado, porque el amigo le dijo. Nosotros tenemos casos que entran un convito completo a un colegio. Es que nosotros estudiamos toda la primaria y toda la secundaria juntos y ahora estamos en la universidad. Y usted que no tiene por qué gustarle las mismas cosas. ¿Listo? Entonces, los muchachos no le dan valor a las herramientas para educarse en una universidad. El valor más grande que le han hecho es un valor lúdico, es un valor de comunicación, pero tiene una gran ventaja, que les aprenden rapidísimo. Y una vez que las aprenden, ellos, como es un docente nuestro, tiene el chip, nacieron con el chip. Una vez que las aprenden, empiezan a valorar muchísimo. Nosotros empezamos con un grupo piloto y esos mismos estudiantes, el grupo piloto, que era algo así como unos 200 estudiantes, empezaron ellos mismos a motivar a los otros compañeros y hay presión para que los docentes hagan sus clases de otra manera. Es un proceso interesante. Los grupos de reflexión en las universidades no existen y es muy difícil. Un grupo que se reúne así como tomamos tinto y hablamos el fin de semana acerca de qué está pasando con esos nuevos roles de docentes y estudiantes. Es muy difícil, porque incluso a veces hay estudiantes que preferirían tener un profesor adelante que les dictara la clase y ellos pudieran tomar unos buenos apuntes y ojalá el profesor les dejara copiar lo que están viendo. Todavía hay estudiantes así, y no poquito les quiero decir, todavía hay bastantes estudiantes así. Bueno, ya dijimos por qué es apropiada la plataforma, porque es una plataforma construida sobre metodologías constructivistas, entonces es muy útil. Pero quiero aconsejarles, por el caso nuestro, no aconsejarles, nadie aconseja a nadie, comentarles que es importante que la plataforma se personalice para las necesidades que tengan ustedes en esa universidad. O si ustedes tienen todas las opciones abiertas, lo que hacen es espantar a los profesores. Si ustedes tienen las opciones necesarias para lo que ustedes están haciendo, es una plataforma que ellos la sienten como de ellos. Y si ustedes la tienen personalizada, que el logo de la universidad, que vean ahí al profesor que es compañero de ellos, a los estudiantes, eso es maravilloso para ellos. Siento que una plataforma ustedes pasaban estándar, ¿no? Bueno, hay el esfuerzo de continuar el trabajo colaborativo. Bueno, yo no quiero decirles más porque ya es el tiempo, solamente decirles que nada va a cambiar la educación de este país, ni nada va a cambiar la educación en ninguna universidad si no somos nosotros capaces primero de cambiarnos nosotros mismos. Y esa tarea no es fácil, requiere todos los días uno decir como lo hice hoy y oír mucho a los estudiantes. Los estudiantes no vienen en blanco a la universidad, traen preconceptos, traen muchas cosas que es importante oírlos. Nada nos facilita a nosotros para que los estudiantes crean que estar en una universidad es importante. Estamos frente al enriquecimiento fácil, a muchas cosas. Entonces depende de eso que nosotros seamos capaces de vigilar a nosotros mismos, reflexionar sobre nuestra práctica, darnos la opción de cambiar, ser mejores personas y mejores docentes, como podemos hacer un cambio por todo esto. Muchas gracias.